¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos son guapos? Hay más guapos que amadores del Señor, ¿eh? Cuando le amas, que eso le voy a hablar yo hoy, cuando le amas. ¿Sabe? Hay personas que no llegan, no saben cuánto aman a Dios. Estoy seguro que todos pensamos que amamos a Dios espectacularmente, lo amamos un montón, pero no sabemos cuánto le amamos. Ni siquiera sabemos cuánto le vamos a llegar a amar. Y a veces por eso no entendemos cómo Dios se revela a unas vidas de una manera, a otras vidas de otras. ¿Sí? Hemos dado testimonio hoy de cómo Dios se revela diferente a cada uno, porque Él conoce el corazón. Estoy acordando de Pablo o Saulo. Pablo era religioso, usted conoce la vida de Pablo. Pablo tenía algo en su vida, que tenía las cosas claras. Él defendía su religión, la religión judía, a capa y espada. En eso tenía las cosas claras. Su camino era equivocado. Dice que la palabra de Dios que Pablo perseguía con saña a aquellos judíos que ahora creían en Jesús, que habían dejado de practicar muchas cosas porque estaban creyendo en Jesús que había resucitado. Y dice que él usaba de violencia para separar incluso padres de madres de niños, para arrestar a la iglesia. ¿Qué iglesia? Los creyentes, las familias que habían comenzado a creer en Jesús. Dice que Pablo o Saulo tenía un celo por la religión bestial. Estaba a punto a dejar de hacer otras cosas en su vida para perseguir la iglesia. Qué bueno, gente determinada, gente de decisión. Su decisión era errada, pero era determinante. Él dejó otras cosas a un lado para decir, no, mi campaña, ahora mi comisión, mi llamado, pensaba él, de parte de Dios, en nombre de Adonai, en nombre de Yahvé o de Jehová, mi llamado es perseguir y aniquilar y destruir a aquellos que ahora están creyendo en ese tal Jesús que posiblemente yo vi crucificado. Ese fue su decisión. Por eso cuando se me dice, no, tengo un amigo, le estoy hablando que es ateo, digo, qué bueno. Porque siempre es más difícil creer que no hay Dios que creer que lo hay. Ya comentaba. Entonces hay que tener una gran fe para ser ateo. Creo que más que la fe del creyente. Por eso el creyente a veces no mueve tantas cosas, porque creemos en Dios, pero no movemos el poder de Dios. Tiene que ver con la fe. Entonces digo, qué bueno, porque un ateo que de verdad es ateo tiene que tener mucha fe. Porque Pablo, que tenía ese celo por Dios, un celo equivocado, tenía que tener mucho celo, y fue el celo que después repercutió para bien. Por eso tenemos que bendecir, bendecir, bendecir y bendecir. Y dice que Jesús se le presenta a Pablo o a Saulo, y lo vamos a leer en el capítulo 9 del libro de Hechos, los versos 4 o 5. Yo sé que usted conoce la historia, pero yo se la recuerdo. Dice que Saulo, al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabe? Dios conoce el corazón. Dios conocía el corazón de Saulo. Y sabe que una vez que Él se revela su vida, Saulo va a hacer lo imposible por hacer la voluntad, por ponerse a la orden de Dios, por estar ahí. Dios conoce ese corazón. Dios sabe que Saulo se va a tomar el mensaje de Jesús en serio, que no va a titubear, que cuando Jesús se le presenta le dice, yo soy, no va a dudar, ¿será que vi alucinaciones? ¿Será que no va a estar al mes o a los 2 meses pensando, y si fueron cosas mías, y si no es... No, Él sabe a dónde va el corazón de Saulo, sabe qué está sucediendo. Él sabe que va a haber un hombre en ese tiempo dispuesto a escucharle. Más,
Él sabe que va a amar a Dios, que va a amar a Jesús con todo su corazón. Dios lo sabe, pero Saulo no lo sabe. Dígale Dios, Dios lo sabe, yo no lo sé, pero Dios conoce tu corazón, el corazón. Y él enseguida se pone a la orden. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Le dice a Jesús. A veces nosotros creemos, pero no estamos dispuestos a hacer lo que queremos que él haga. Pablo, siendo como era, perseguidor, acusador, violento, con saña, había algo que llamó la atención, por así decirlo, de Dios. Es igual como se presenta Jesús a los apóstoles. Jesús sabía que le llegarían a amar a tal punto que la mayoría de ellos daría la vida en pro del mensaje, en pro de la causa, en pro de Jesús. Por eso cuando se encuentra con Pedro, le dice, te haré pescador de hombres. Te haré pescador de hombres. Conozco tu corazón. Cuando me revele me vas a amar hasta el punto que yo sé a dónde vas a llegar. Por eso se revela de unas maneras a unos y a otros. Él conoce el corazón. Él conoce el futuro. Él conoce los caminos que nos presenta. Dios sabe que cuando Él se revelara, Jesús sabía hasta qué punto ellos le iban a amar. Y dice que Jesús manda a Ananías a orar por Pablo. Ese mismo capítulo 9 de Hechos, los versos 10 al 16, dicen lo siguiente. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judá por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, es decir, te ha visto a ti, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, Ananías, cabezón, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. No le dijo cabezón, lo sé. De los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías no quería ir. Ananías dice, yo soy tonto, ¿qué? Yo no sé cómo Dios no se ha dado cuenta que este hombre viene y capaz que voy ahora por ahí me corta la cabeza. Yo no pienso ir. Es que el tío ese, el tal Saulo, es un golfo. Si ha arrestado, si ha hecho a lo otro, si ha hecho a lo otro. Pero dice que Jesús le responde, porque a veces es bueno cuando hablamos con Dios, Él le responde, tú ignoras, Ananías, el corazón de ese hombre. Tú ignoras lo que yo estoy haciendo ya en él. Tú ignoras lo que va a acontecer. Tú ignoras, por eso solamente obedece, cumple, haz lo que te estoy diciendo. No tengas prejuicio, no estés pensando. Si Dios nos dice algo, dile al que está a tu lado, es por tu bien. No te va a cortar la cabeza, Saulo. Yo estoy haciendo algo en él. No te imaginas, Ananías, ¿cuánto llegará este hombre a amarme? Él escribirá epístolas, cartas que influirán en las generaciones a lo largo de toda la historia. Él escribirá ese capítulo 13 del libro de Corintios que dice que el amor es sufrido, el amor. Y él lo experimentará, Ananías. Lo vivirá en sus carnes. Padecerá persecución, andará, lo apalearán, lo darán por muerto, lo apedrearán, le darán palo y él estará al frente al cañón porque tendrá un corazón para amarme, Ananías. Pero tú lo ignoras,
tú ves lo que está sucediendo, tú ves ahora lo que te han dicho, tú ves lo que ha pasado, tú no ves como yo veo el futuro, Ananías. Los creyentes no vemos el futuro como lo ve Dios, por eso metemos tanto la pata, por eso Dios nos dice blanco y nosotros decimos no, grisáceo, es más bonito el gris, me encanta el gris. No se trata de gusto, se trata de que Dios conoce el corazón humano. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce el corazón de los que nos rodean, conoce lo que está haciendo con las personas. Por eso a veces no entendemos todas estas cosas. Y todo cambia cuando le amas. Pero nadie ama a Dios de la noche a la mañana. Uno se va enamorando. ¿Lo sabía? Yo le amo, yo no le amo. No. Uno se va enamorando. ¿Y cómo se enamora uno de alguien? En la medida que le va conociendo. ¿Cómo nos podemos enamorar del Espíritu Santo si no lo dejamos que entre y tome y vayamos conociéndolo en nuestro interior? Es imposible. No sabes, Ananías, cuánto me amará este hombre. Mire, hay personas que pululan alrededor del Señor, pero nunca lo llegarán a amarlo como lo amó Pablo. Sí, Pablo el perseguidor, y Jesús lo sabía. Nunca lo llegarán a tal punto de determinar dar su vida en la manera que la dio por causa de Jesús. Porque el celo que tenía por la religión Pablo ahora se convierte en un celo por la verdad, un celo por la luz, y por eso cambia de ser el perseguidor de la vara de eso a ser el perseguido, a orar por sus enemigos, a bendecir a los que los critican, a escribir tanto como escribió. Aquel que había cerrado iglesias, que había perseguido a la iglesia, fue el que más iglesias abrió en su tiempo, porque tenía un corazón para amar a Dios. Ahí radican todas las cosas. Cuánto le amamos. ¿Recuerdan la vida de Moisés? Moisés fue un hombre que en su juventud tenía planes con Dios. Él sabía su identidad. Yo me imagino a Moisés soñando, pensando, soy en la mano derecha de Faraón. Cuando yo ocupe el cargo, cuando yo ocupe el poder, o cuando esté en lo alto, yo voy a dar libertad a mi pueblo, a mi pueblo judío. Y entonces suceden muchas cosas. Él está contando, él está pensando, Dios cuenta conmigo, qué bueno, Dios cuenta conmigo. Pero ¿qué sucede? Que las decisiones de Moisés, sus circunstancias de su adolescencia, de su juventud, de todo aquello que está viviendo, quizás su inexperiencia lo llevan a matar a alguien de la corte, a un egipcio, y él tiene que salir al destierro. Se autodestierra o es desterrado, porque si no lo cogen, y él se va y pasa 40 años, que es rápido decirlo, 40 años ajeno a las promesas de Dios, ajenos al pueblo de Dios, ajeno a toda voluntad de Dios. Él se va a Madián, él se casa, él hace su vida, tiene sus hijos y está allí feliz y contento. Nada que ver con lo que había soñado en su juventud, nada que ver con lo que él esperaba, nada que ver a cómo así había sido educado en la corte, con diferentes idiomas, con posición, con siervos, nada que ver. Pero estaba tranquilo. ¿Sabe? Dios conocía el corazón de Moisés de la misma manera que conoce nuestro corazón. Dios sabía que una vez que se le revelara a Moisés, él llegaría a ser el hombre más manso de su generación. Eso dice la palabra. Aquel que en un ataque de ira mató, asesinó a otro, llegaría a ser el más manso. ¿Se imagina? Más manso que usted, que yo. Sí, ría, se ríe. Mi suegra se ríe, mi suegra sabe. Sería el único hombre de su generación sobre la tierra que podría sacar al pueblo de Dios. Porque Dios conoce el corazón. Es más, era el hombre que iba a velar, a cuidar, a interceder por el pueblo de Dios.
Al punto que llegó un momento que la ira de Dios quería acabar con el pueblo y Moisés llega corriendo y se postra. Dice, no, por amor a tu nombre, Dios, no acabes con el pueblo. Pero es que es rebelde, pero es que es rebelde, pero es que no agarra la gracia, pero es que por más son de corazón duro de servir. No, Señor, por amor de tu nombre, no los extermines. Pero yo puedo levantar un pueblo con estas piedras, Moisés, puedo hacer de ti una nación grande. Voy a acabar con esos... ¡No! Si quieres, llévame a mí. Pero ¿qué dirán las naciones si el pueblo que liberaste ahora es destruido por tu mano poderosa? Un hombre que amaba a Dios por amor de tu nombre. Por eso Dios conoce el corazón de Moisés y llama a Moisés. ¿Hasta qué punto amaría este hombre a Dios, a su nombre? Por amor de tu nombre, que llegó a ese punto de amor a Dios, que la presencia de Dios bajaba en lo alto del monte Sinaí y llenaba este hombre. Y pasaba sus 40 días allá arriba. Y el pueblo decía, se mató, no murió, si no, no paran de caer rayos del cielo, eso tiene que estar achicharrado allá arriba. Y él bajaba y su clara resplandecía. ¿Por qué? Porque le amaba a Dios. Porque se enamoró de Dios. Le amó hasta ese punto. Y Dios sabía que si se le revelaba, el corazón de Moisés iba a ser el apropiado, el propicio, para hacer lo que Dios quería hacer. Él estaba ahí. Increíble. Mire, nos podemos acordar de David. ¿Se acuerda de David? ¿Cuántas patas metió David? Las 4 patas que tenía. Porque a veces somos como animales, espiritualmente hablando. Metió la pata. ¿Qué podemos decir de David? Asesino. Gracias a Dios creo que ninguno hemos matado aquí, pero si ha matado no importa. David mató más que usted, que lo sepa. Adúltero. Adúltero. Malos pensamientos. ¿Malos pensamientos? Sí, malos pensamientos. ¿Tantos como los míos? No sé. A lo mejor sí. Abuso de autoridad. Corrupto. Lo hubiesen echado de la presidencia por corrupción a David en aquel tiempo. Mentiroso. Mentiroso. Si el padre es el diablo, el diablo es el padre de toda mentira. Sí. Mentiroso. Tanto que vivió David. Pero ¿sabe? Dios conocía el corazón de David. Él sabía hasta qué punto David iba a amarlo para hacerse o ser llamado amigo de Dios. El capítulo 13 del libro de Hechos, el verso 22 dice, después de quitarlo, hablando de Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Que nos equivocamos, no me cabe duda. Que fallamos, cierto. Que pecamos, también. Pero dice la palabra de Dios que Dios conoce el corazón. Y dice que Dios miró entre el pueblo y se ha hallado a David. ¿A David el adúltero? Sí. ¿A David el asesino? Sí. ¿A David el mentiroso? Sí. He hallado a David. Y veo su corazón. Y cuando me revele, y cuando enseñe, y cuando aprenda, y cuando vaya conociéndome, va a tener un corazón conforme al mío. Porque siempre buscará hacer la voluntad de Dios. Eso es amar a Dios. Y lo otro es lo que nos creemos nosotros. Claro que no se hace la voluntad de Dios de la noche a la mañana, cierto. Pero a medida que le vas amando, vas alineando tu voluntad a la de Él, tus pensamientos a los de Él, tu manera de hablar
a la de Él. Eso es cuando le amas. Dios conoce el corazón. ¿Se acuerda de Samuel? Aquel joven que también he hablado en alguna ocasión de él. Un joven que amaba a Dios, pero no le conocía. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoce? Pero había una idea en su mente. Esa idea que muchas veces te dice, Señor, si tú eres real, si tú existes, no tengo ni idea. Pero si es cierto, tengo que amarte. Porque amo tantas cosas en la vida, pero si tú eres real, eso estaba pasando. Y mire, y Samuel dice que vivía en medio de la religión. Él estaba ahí en los rituales, él encendía las lámparas del tabernáculo, él abría las puertas, él ocupaba que los velos estuvieran bien, ponía los panes de la proposición cada día, estaba al servicio del tabernáculo, iba para acá. Hay tanta gente metida en la religión, tanta gente en la religión. Yo no sé si Samuel hubiese vivido en nuestros días, quizás estaría saliendo delante de las imágenes, ahí arrastrando las imágenes, no lo sé. O estaría a lo mejor leyéndose la atalaya, qué bonita la atalaya, ay, la atalaya. No lo sé. O estaría tocando la guitarra en una iglesia evangélica, y quizás he metido en la religión todavía. Yo no lo sé. Lo cierto es que Dios conocía el corazón de Samuel. Lo conocía. Dios conocía a Samuel de esa manera que dice, yo sé que en cuanto escuche mi voz, este joven se va a enamorar de mí. Y dice que de noche, una noche tranquilo, estaba durmiendo en su alcoba allí cerca de la presencia de Dios y usted escucha Samuel. Recuerda la historia, se levanta corriendo, me ha llamado profeta, me ha llamado sacerdote, Elí me ha llamado. Yo no te he llamado, tira a acostarte. Samuel, no sé cómo lo llamaría. ¿Capaz que yo Samuel? No creo. Pues así te asustas en vez de enamorarte. Dios sabe cómo nos llama. Samuel, va otra vez corriendo a la orden. Mi sacerdote preparado para hacer lo que usted me diga. 3 de la mañana, no pasa nada. ¿Qué quiere? ¿Cada vigilia, cada guardia? Religión. Y dice, no, tira a acostarte. Y si te llaman otra vez, dile heme aquí para hacer tu voluntad. Ese seguro va a ser Dios que te está llamando. Yo me imagino que Samuel cuando se acostó ya no se durmió. Que Dios me está llamando, estaba pendiente. Y nosotros a veces no estamos pendientes y creemos que le amamos. La segunda vez que se acostó yo creo que Samuel no cerró los ojos. Y hoy otra vez, Samuel se enamoró de Dios. ¿Por qué se lo dijo a Samuel? Porque a veces quizás puede estar llamando a alguien 15 veces y la gente pasa 1 kilo. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y una vez que Samuel escuchó la voz de Dios, ese joven pasó hasta casi sus 100 años que partió. Enamorado de Dios, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, creó la escuela profética que aparece ahí en el primer libro de Samuel. Fue el que Dios usó para ungir los reyes de Israel. Samuel. Amar a Dios. Cuando amamos a Dios, cuando de verdad sabemos que es nuestra idea, es nuestro deseo amarle. Se enamoró. Por eso cada día creo que tenemos que presentar nuestro corazón delante de Dios. No pase un día sin presentarlo. Porque el profeta Jeremías en su capítulo 17 de su profecía, los versos 9 y 10, dicen lo siguiente. Más engañoso que todo es el corazón. ¿Qué es lo más engañoso de todo? ¿El diablo? ¿Qué es lo más engañoso de todo? Y sin remedio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El corazón. Y hay tanto creyente que no sabe dónde tiene el corazón. Por eso Jesús le dice, hay quien tiene el corazón en la riqueza, hay quien tiene el corazón en la popularidad, hay quien tiene el corazón aquí, hay quien tiene el corazón en una posición, hay quien tiene el corazón aquí y allá.
Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y el Señor responde, yo el Señor escudriño, ¿el qué? Escudriño y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Vuelvo y repito, no según sus obras, según el fruto de sus obras. Se lo voy a decir por tercera vez. Y doy a cada uno, no según sus obras, según el fruto de sus obras. Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe, para que diga yo lo hice mejor. No es por obra, es por el fruto de esas obras. Es por el resultado que estén dando. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Y no quería hoy dejar de nombrar a ese personaje que me apasiona de la palabra de Dios, Simón llamado Pedro, como le llamo yo personalmente, para mí, el cavernícola. Y yo se lo digo a él porque yo me parezco mucho a él. Me identifico. Mi esposa no me llama cavernícola, pero bueno. Y me acuerdo de la última noche que hemos nombrado, estuvimos hablando la semana pasada, la anterior. Yo te amo, Jesús, aunque todos estos gandules que están aquí, estos holgazanes, este Juan, este Andrés, todos estos te nieguen. Yo, mira los músculos que tengo. Estoy fuerte. Mira, aquí tengo la espada. Como vengan a buscarte, le corto la cabeza. Me hago de torero, le corto la oreja a alguno. Eso pensaba él. El corazón es engañoso. Eso creía él. Y yo sé que nosotros creemos a veces cosas que no son. Por eso dice la palabra, Dios prueba tus pensamientos. Yo pienso que si pasa esto y pasa esto en mi vida, yo, seguro, a ver si Dios va a probar ese pensamiento. Y después, ay, no es lo mismo. Allí estaba. Yo, aunque todos te dejen, yo voy a estar ahí. Como Pedro que me llamo. Y Jesús le dice, es que no sabía si decírselo o no. Pedro, yo, Jesús, sé que esta noche, antes de que cante el gallo, que suele cantar a las 4 a las 5 de la mañana, antes de que cante el gallo, mira el reloj que hora es, la 1, antes de que cante el gallo, dentro de 4 horas, tú me has dicho 3 veces que yo no te conozco. Ay, eso no es verdad. Ay, qué buenos somos. Hasta para discutir con Dios somos buenos. Para pensar que lo que Dios dice está un poquito equivocado, somos buenos. Por eso no hacemos caso a la palabra de Dios, porque pensamos que Dios se equivoca. Y Dios no se va a poner a agarrarnos el cuello como hace Bart Simpson con el hijo. No lo hace Él. Dios nos ama. Ahí estaba. Tampoco le dijo Jesús, cállate, golfo, que eres un falso, que eres un hipócrita, que yo sé que me vas a negar. ¿Se imagina? Nosotros somos así. Por eso tenemos que ser más como Jesús. Tú, ¿qué dices ahora? ¿Te vas a poner bien puesto? Te van a llegar, vamos, las patas delanteras, te voy a decir dónde te van a llegar, las traseras. No me estés contando historias, Pedro. Gracias a Dios, Jesús conocía a Pedro. Lo conocía. Jesús sabía cómo Pedro le iba a llegar a amar. Esa noche no la amaba lo suficiente. Esa noche no había conocido, se había enamorado de Jesús, pero no hasta el punto de llegar a ser quien fue y a morir como se supone que murió, como se cuenta que murió. Entre tanto, él lo sabía. Y por eso cuando Jesús está resucitado, ya después de los 40 días, casi al final de irse, él le dice, Pedro, me agapeas, me amas. Yo te amo. Claro que te amo. Si corrí como un loco al sepulcro, si fui el único que saltó del barco cuando vi que estabas en la orilla, yo te amo. Pedro, me agapeas. Yo, si soy el pastor, yo soy el más que te ama.
Se lo creía. Pedro, te lo vuelvo a decir por tercera vez, Pedro, me ama. ¿Y saben qué dice Pedro la tercera vez? Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes hasta dónde te amo. Tú sabes cuánto te amo. Tú sabes si te amo. Tú sabes, ni siquiera yo lo sé. Porque a veces me engaña el corazón. Pero tú lo sabes. Y por eso le dijo, ay Pedro, ahora eres fuerte, ahora estás mal, pero llegará el día donde te llevarán. Y le está diciendo cómo iba a morir. Llegará el día donde de verdad me ames hasta tal punto que estés dispuesto a dar tu vida, a entregarlo todo. Llegará el día, Pedro, que me amarás como quizás ningún hombre de tu generación me ama. Por eso Dios conoce el corazón, conoce hasta dónde hemos determinado amarle y a dónde vamos a llegar. Por eso tenemos que cada día pasar ese tiempo. Ese tiempo. Pedro se enamoraba cada día más de Jesús. Cuando uno se enamora de Dios, dice que la sombra de un enamorado de Dios pasaba y la sombra sanaba a las personas. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está enamorado de Dios, de verdad, hasta ese punto, yo sé que todos les amamos, entiéndame, no quiero decir que usted no le ame, pero que aprenda a enamorarse más, que aprendamos a amarle más, es la sombra de Jesús la que pasa, no es la sombra de Pedro, no es la sombra de Damián, no es la sombra de Cristina, no es la sombra de José, no es la sombra de fulanito, es la sombra de Jesús. Porque hay alguien que le ama. Pero ese alguien que le ama o que le amó, tuvo que estar dispuesto a morir como murió por ese mismo amor. Solo sucede cuando le ama. Cuando le amas por encima de todas las cosas. Cuando le amas más que a ti mismo, más que a tu bienestar. Cuando le amas más que a tu felicidad. Porque a veces amamos nuestra felicidad más que a Dios. Y hay otros que aman más su victimismo más que a Dios. Porque esto es una moneda en las dos caras. Hay quien es un fracasado y ama su fracaso. Ay, que me digan, ay, que me digan, ay. Y se ama su complejo de víctima. Y otros aman su éxito. Soy el más guapo, soy el más chacho, soy el que fructifica, soy el que Dios bendice, soy. Es lo mismo delante de Dios. Pero cuando amamos a Dios, cuando le llegamos a enamorar de esa manera, te aseguro que todo se hace diferente. Esta semana pasada murió alguien famoso, reconocido en nuestras redes sociales, un cantante famoso, usted sabe. Hemos cantado sus canciones. Tuvo tanto tiempo, no sé si un año aproximadamente, pasando cáncer. Yo me identifiqué mucho con él porque era 2 días más viejo que él, o soy 2 días más viejo que él. Yo nací el 18 de octubre del 72 y él nació el 20 de octubre del 72. Acuérdese para si quiere regalarme algo. 18 de octubre del 72. Son cosas que me salen por la cabeza rápido. ¿Qué voy a hacer? Deme un beso por lo menos ese día. Y recuerdo que había cadenas de oración y la gente estaba orando por este personaje famoso y se hizo un culto y él pudo cantar cantando a pesar de su condición. Él daba testimonio. Y cuando una de las veces que yo comencé a orar, yo me acordé en ese momento de nuestro gran amigo Juan Ferreira, que estuvo aquí compartiendo en este mismo púlpito mientras atravesaba su enfermedad. ¿Recuerdan Juan Ferreira? Ahí lo tenemos. Tu gran amigo, muchas veces me acuerdo de él. El cáncer es duro. La quimioterapia, el dolor en los huesos, en la familia, la impotencia, sobre cuando alguien ha sido tan activo y tantas otras cosas. Y está ahí. Y yo cuando me acordaba de Juan Ferreira, digo, uy, Señor, ¿por qué me viene esta mente ahora?
es que te lo vas a llevar. Todavía estaba vivo este joven. A veces hay que preguntarle a Dios qué quieres hacer. A veces queremos hacer nuestra voluntad. Y en alguna manera yo entendí que Dios me decía, en alguna manera, lo percibí así o lo recibí así. Dios me decía, no entienden la muerte. Es que ni mi pueblo entiende la muerte, no entienden. Claro que es un luto porque estás separado de alguien, porque tienes cosas, sobre todo con 46 años que tenía, como yo. Claro que dices tú, todavía me quedan 40 más, o 90, o así como mi madre, 120, no sé, los que uno piense, cada uno piensa lo que quiera pensar. Claro que tengo el sueño de ver a mis hijos casarse y ver tal, y los primeros nietos. Claro que uno tiene tantas cosas y es normal, es un luto, es una separación, es una ruptura. Pero el pueblo no entiende qué es la muerte. No llegamos a entenderlo. Por eso los apóstoles decían, Jesús no te vayas, Jesús no te vayas, Jesús no te vayas. Jesús, me tengo que ir, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No nos ponemos de acuerdo con Dios. Pasamos la vida a veces en completa disonancia de Dios, porque queremos servirle y a veces no entendemos todas estas cosas. Claro que este hombre amaba a Dios, como alababa a nuestro amigo Juan Ferreira. Siempre me acordaré de ir a compartir a su iglesia. Lo pasábamos guapo cada vez que íbamos. En grande, parece que fuera ayer. Pero si Dios, yo entendí, si yo he decidido tenerle aquí, lo quiero aquí donde está ahora, lo he decidido. Porque igual que estoy preparando algo para el último tiempo en la tierra y estoy llamando a mi ejército y estoy llamando a mis valientes y estoy despertando a personas en la tierra hoy, también estoy llamando gente de la tierra, lo estoy llamando a este lugar porque estoy formando mis coros y estoy formando lo que estoy formando y estoy llamando aún a niños que no entendemos por qué se va un niño y Dios está llamando a niños que quiere tenerlos en su regazo porque tiene algo para con ellos, pero nosotros no entendemos. Lo vemos todo negro, lo vemos todo tal, lo vemos todo. Comience a entender la voluntad de Dios. No la entendemos porque siempre queremos nuestra voluntad y claro que hay que pasar luto, claro que es un dolor, claro que es un tiempo, pero las cosas suceden porque Dios conoce el futuro, conoce el tiempo y Dios conoce el corazón. ¿Lo cree o no lo cree? Dios conoce tu corazón y quizás estás pasando por cosas que tú crees que ¿dónde está Dios? Y Dios lo está haciendo porque conoce tu corazón. A veces pasamos la vida pidiendo tantas cosas. Pedimos una casa, pedimos un coche, pedimos un buen trabajo. Hay quien pide hasta vacaciones, Señor, dame vacaciones por un crucero por el Mediterráneo. Gloria a Dios. Uy, eso se lo he escuchado ya a mi mujer alguna vez, creo. No sé. Pedimos una señal, pedimos una palabra de ánimo, pedimos un compañero de viaje en el camino, pedimos que nos ayude, pedimos y pedimos y pedimos. Señor, ¿cuántas veces le has pedido derrama de ese amor? Derrama ese amor hacia ti mismo en mi vida. Eso te pido, que tu amor se derrame sobre mi vida. Tu amor hacia tu persona, hacia la persona del Espíritu Santo. Tu amor hacia el prójimo, derrámalo, derrámalo. Eso tiene que ser una petición. Y decirle, Señor, tú conoces que a veces mi corazón me engaña, mis emociones me engañan, mis sentimientos me engañan, lo que estoy viviendo me engaña. Yo quiero que tú derrames de tu corazón en mí. Yo quiero que de tu amor en mi corazón, yo quiero que me llene. Ese tiene que ser nuestra gran comisión personal. Y ayúdame, Señor, para llevar tu luz. No podemos seguir centrados en lo físico, en lo que estamos viviendo. No podemos tener como base nosotros mismos, el egoísmo humano. Por eso el mundo está como va. Cada uno está pensando en sí mismo. Hoy mucha gente irá a votar en este país egoístamente, pensando en su interior, pensando en lo que ellos quieren. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué desea Dios para tu hogar, para tu casa, para tu generación? ¿Qué quiere Dios? ¿Te has preguntado? ¿O nos preguntamos qué quiero yo?
Porque quizás tú estás en un trabajo cobrando 1,000 euros y Dios te tiene ahí, pero viene alguien y te ofrece 2,000 allí y tú dices, ¿qué me interesa a mí? 2,000 es más que 1,000. Sumas aquí y dices, me voy para allá. Pero tú le preguntaste a Dios si Dios estaba haciendo algo aquí aunque tú cobraras 1,000. O tú solo pensaste en ti. Pensaste en... Y dijiste, esto es de Dios, porque estoy diciendo que me suba al sueldo y me lo subieron. No, no estamos pensando. ¿Y saben por qué no pensamos? Porque no falta. No podemos amarle si no le vamos conociendo. Si no paramos, Señor, ¿eres tú el que está abriendo aquella puerta de los 2,000 euros? ¿Eres tú que quieres hacer algo allá? Porque no son los 2,000 euros. ¿Qué personas hay allá que van a necesitar lo que tú me has dado aquí? Lo que hay en mi interior. Y el Señor te dirá, ve, te estoy abriendo una puerta. Te van a pagar más y hay una misión que hacer allí. Pero no es por el sueldo, es por la voluntad de Dios. Es por la misión de Dios. Y entonces puedes ir en bendición. O quizás te diga Dios, no es el momento. Te quiero aquí en esta empresa, en este lugar, en eso, para cumplir una comisión que no has terminado de cumplir. Tenemos que depender de Dios, tenemos que consultar a Dios. Lo mismo en el hogar, lo mismo entre los niños. Señor, ¿en qué colegio lleva a mi hijo? ¿El que me queda más cerca? No lo sé, pregúntale a Dios. En la medida que vamos amando a Dios, va a ser más fácil ver su voluntad, realizar su voluntad en nuestra vida. Y es así de sencillo. Entonces a veces hay creyentes que van a tener que cambiar sus oraciones, porque quizás lleva demasiados años trabados con una oración que no es correcta delante de Dios. Y Dios sabe que sigues pensando en tu ombligo, sigues pensando en ti mismo, sigues pensando que lo que estás haciendo es correcto, es lo que está bien, y a lo mejor no es lo que Dios quiere para tu vida. Y no es que sea pecado, simplemente no es lo que Dios quiere para tu vida. Pero Él conoce nuestro corazón. Por eso, Señor, ¿qué quieres hacer en mi corazón? Y lléname de tu amor, porque ¿cómo te voy a amar yo con mis imperfecciones? Pero si tú derramas de tu amor sobre mi vida, las cosas cambian, las cosas son transformadas, las cosas son diferentes. Señor, tiene que ser tu oración, quiero llegar a enamorarme cada día más de ti, a amarte cada día más. Que ese sea tu propósito de vida, amarlo. Que Señor, si no me has llevado, si yo tengo 46 años y sigo aquí, que mi propósito de hoy, de mañana, de pasado, sea amarte más. Porque cuando le ama, las cosas acontecen conforme a su propósito. Amarte hasta el punto, Señor, de hacer tu voluntad. Que quizá la voluntad sea lo que pasó en la vida de Pedro o en la vida de Santiago. ¿Sabe? Dicen que de los 12, 11 murieron martirizados. ¿Lo sabía? ¿Usted estaría dispuesto? Esto solo puede acontecer en tu vida si le ama. Sí, Señor, yo por ti doy mi vida. Seguro. Pero siquiera me da los pensamientos. Si estás haciendo con tu vida esto, que ni siquiera es que te estén persiguiendo. A veces creemos que le amamos, pero Él sabe si le amamos o no. Y Él sabe cuánto le vamos a llegar a amar. Y yo creo que por eso se ha fijado en nosotros, porque conoce nuestro corazón. Y estamos en ese proceso. Y Él nos habla porque nos ama. Él sí nos ama verdaderamente. Él sí a veces nos sigue protegiendo a pesar de nuestras historias. Él protegía a David a pesar de las veces que metió la pata, porque sabía dónde iba a llegar con él. Que ese sea nuestro propósito de vida, amarlo. Y hasta el punto de hacer en nuestra vida la voluntad de Él. Entonces podemos decir como Jesús dijo, el que me ama, guarda mi palabra, la atesora, está deseoso de agradar mi palabra por encima de sí mismo, agradarle a Él. Eso es amar a alguien, eso es amar a Dios. A veces amamos tantas cosas y no le amamos a Él. Amarte,
Amarte, porque si le amamos a Él, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave de la iglesia. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien que querrá ser lleno del Espíritu Santo? Ama a Dios. No vas a hacer fuerza. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como me decía uno, yo me enciendo un mechero aquí encima de los pelos. Y a veces no lo creemos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Dile, Señor, quiero amarte mañana un poquito más. Conocerte, amarte. Porque sé que si te amo, como tantos te amaron en la palabra, si yo amarte a ese punto, tú vas a llenarme de tu presencia. Así como subía Moisés y era lleno, así serás lleno de la presencia de Dios. Así serás lleno del Espíritu Santo. Así podremos impactar la generación que vivimos.